Bueno, cuando hablamos de electrocardiogramas en situaciones especiales o casos difíciles, realmente eh, lo que hace los casos difíciles es el desconocimiento o la no adecuada apreciación de los electrocardiogramas, en donde básicamente empieza por la sospecha de que algo no está bien no buscamos realmente cuál es la posible causa. Y con frecuencia tenemos interpretaciones de electrocardiogramas como anormal, con cambios inespecíficos y esto, pero no le ponemos nombre y apellido y a veces no lo contextualizamos en nuestras condiciones clínicas de nuestros pacientes. Realmente casos especiales y casos difíciles hay muchísimos, vamos a nombrar solamente algunos por tener alguna información, pero siempre que tomemos un electrocardiograma es un examen que debemos evaluar muy en serio, con mucho detenimiento y mucho cuidado para tener una correcta apreciación y mucha información de la cual este examen nos brinda. Siempre se dé presente que cuando tenemos un paciente que tomamos un electrocardiograma, tener presente qué medicamentos está tomando, ya que la cantidad de medicamentos que puede hacer cambios electrocardiográficos es inmensa y esos cambios pueden venir por acción directa sobre el sistema de conducción, por acción directa sobre los potenciales de acción de la célula miocárdica, por acción directa sobre el sistema nervioso autónomo o por acción directa sobre la toxicidad cardíaca. Entonces siempre es importante evaluar con nuestro paciente los medicamentos y la lista de estos y revisar posibles interacciones. Los más comunes son los antiarrítmicos, en donde vemos que por sus propiedades antiarrítmicas van a tener alguna incidencia o pueden llegar a tener alguna incidencia sobre el electrocardiograma normal, y dependiendo del tipo de antiarrítmico que esté tomando vamos a encontrar diferentes cambios electrocardiográficos que van a ser esperados de acuerdo a ese efecto adverso dependiendo del grupo al que pertenezca. Por ejemplo, los antiarrítmicos clase 1, en donde los dividen en tres subgrupos que pueden tener efectos como prolongación del potencial de acción, prolongando el QRS, pueden tener prolongación de la repolarización, prolongando el QT, pueden alterar la conducción a través del nodo auriculoventricular o del sistema de conducción mismo. Para nuestro medio, la propafenona, es importante evaluar sobre todo eso. La propafenona, para nombrarla, es un medicamento que no produce tanta bradicardia como sí puede producir alteración de la conducción auriculoventricular. En nuestros pacientes es importante, si toman ese medicamento, revisar cuánto mide el PR y cuánto mide el QRS y si eso es un cambio viejo o si es un cambio nuevo, de nueva aparición, que nos puede hablar de una toxicidad de este medicamento sobre los pacientes. También tenemos por ejemplo, la lidocaína, que es un depresor del sistema cardíaco importante, puede producir bradicardia, aunque no es un medicamento que usualmente utilicen nuestros pacientes, pero sí puede tener algunos efectos cardiovasculares cuando lo utilizamos y incluso para infiltraciones cutáneas que tenga alguna disposición por vía sistémica. Los betabloqueadores principalmente van a tener una condición en que van a deprimir el nodo sinusal, van a deprimir el automatismo, vamos a encontrar principalmente bradicardia y puede llegar a tener un efecto no tan importante, pero puede llegar a tenerlo sobre el nodo auriculoventricular, empeorando los trastornos de conducción auriculoventricular. Seguidamente, también tenemos medicamentos como la miodarona, que principalmente lo vamos a ver representado por cambios en la repolarización, donde vamos a tener la prolongación del QT. Importante medir el QT en la práctica hospitalaria, los pacientes que tengamos bajo tratamiento de amiodarona, y esto cada tanto tiempo lo recalco y lo repito, es importante evolucionar el QT en nuestros pacientes, saber con cuánto empezó, cómo va cursando, con cuánto llegan, porque esto nos puede hacer tomar decisiones importantes sobre la variación o la continuación del medicamento en cuanto al riesgo de muerte súbita que puedan tener o de disfunción sinusal estos pacientes. Los bloqueadores de canales de calcio, que su acción principal va a ser sobre el nodo auriculoventricular, revisar nuevamente el PR, al igual que con la propafenona, y de misma manera también la digoxina en pacientes que tengan algún tipo de conducción sinusal, evaluar el PR, que es donde principalmente actúa este medicamento. Pero también tenemos medicamentos utilizados con frecuencia en psiquiatría, en neurología, en geriatría, y en algunos tratamientos de dolor que pueden tener alteraciones sobre el electrocardiograma, y es importante que si un paciente nos toma alguno de estos medicamentos y nos consulta por síncope o presíncope o palpitaciones, tengan presente que estos medicamentos pueden predisponer
arrestos cardíacos por arritmias ventriculares o asistolia. Importante revisar en ellos cuánto mide el QRS, cuánto mide el QT, porque estas alteraciones sutiles pueden hablarnos de cambios de toxicidad por los medicamentos. ¿Cómo puede ser esa toxicidad? Como les decía hace un momento, puede ser efecto directo, puede ser efecto indirecto sobre la célula cardíaca, sobre el sistema de conducción, sobre el potencial de acción o incluso sobre el sistema nervioso autónomo, disminuyendo la carga colinérgica o disminuyendo su efecto, la respuesta anticolinérgica del paciente mismo, lo cual nos va a producir ciertos cambios dependiendo del medicamento que estemos usando. Es importante tenerlos presentes, antidepresivos tricíclicos, antidepresivos atípicos, en donde vamos a ver incluso cambios iniciales, que en donde el primer cambio que vamos a ver es taquicardia sinusal. Los pacientes pueden llegar a tener cambios en la temperatura corporal. Es clave que si hay cambios en la temperatura corporal, estamos hablando de intoxicación grave o una toxicidad grave, y los cambios electrocardiográficos pueden demorar un poco en aparecer. Después de la taquicardia sinusal se va a prolongar el QRS, se va a ir a ensanchar sin un patrón específico de bloqueo de rama como tal, y puede haber prolongación de QT. Esto precede a las arritmias ventriculares y precede a los episodios de arritmia ventricular como fibrilación ventricular y muerte súbita en los pacientes, y aparece incluso simultáneo o previo a los cambios neurológicos graves que van a producirse por elevación ya demarcada de la temperatura, en donde la hipertermia les va a producir estados convulsivos. El litio causa disfunción sinusal, causa bloqueo auriculoventricular. Casi no veo uno pacientes que tomen litio, pero con frecuencia los pacientes que tienen trastorno afectivo bipolar que dependen de litio tienden a usar dosis altas de litio. Y esas alteraciones electrocardiográficas dependientes de litio no tienen relación necesariamente directa con la toxicidad y no son proporcionales a los niveles séricos. Podemos tener cambios electrocardiográficos incluso con niveles de litio subterapéuticos. Entonces, ojo con esto, que los niveles séricos de litio no tienen, no nos dan seguridad sobre las alteraciones electrocardiográficas, y es importante dentro del seguimiento de nuestros pacientes que tengan alguna de esas condiciones hacer electrocardiogramas rutinarios. Otras situaciones raras o especiales, la hipotermia. Digamos con frecuencia en la mayor parte del país no vemos casos de hipotermia grave al menos. Sin embargo, puede pasar, y en los pacientes con hipotermia el cambio distintivo es una elevación como una forma de joroba que se localiza en el punto J, que llaman ondas de Osborn, que es un potencial de acción retrasado transmural ventricular que es característico de la hipotermia. Y se ve como lo señala la flecha, en donde vemos que ese patrón característico o esa elevación del punto J se llaman ondas de Osborn y aparecen en la hipotermia en fases graves de la hipotermia. La pericarditis, siempre recordarla, la confundimos con el infarto de miocardio. Tiene varias fases, tiene una fase aguda, una fase subaguda, una fase crónica. La fase temprana de la pericarditis va a haber característicamente cambios en el ST y en el PR, en donde vemos que hay una elevación del ST que podemos confundir con un infarto de miocardio. Claves en esto, en el electrocardiograma, la distribución no es una distribución coronaria como les nombró el doctor Buitrago hace un momento, y pueden no haber cambios recíprocos de caras contrarias en el electrocardiograma. Entonces podemos ver elevaciones difusas del ST con un dolor bastante importante, con un comportamiento pleurítico que nos puede ayudar a tomar claves diagnósticas. Importante, tienden a ser elevaciones muy severas, pero no vemos el paciente con un compromiso hemodinámico como tal. Tienen su concavidad hacia arriba, y en el infarto tienden a ser un poco convexos, cosa que nos ayuda. Sin embargo, ojo, porque pueden a veces extrapolarse. Uno puede encontrar pericarditis de diferentes morfologías, así como infartos de forma temprana. Tener presente la discordancia, como les dije hace un momento, que en el ABR se ve como signo de nudillo, que es un supradesnivel del PR en ABR con infradesnivel del ST en esa derivación puntual, pero en las otras vamos a ver infradesnivel del PR con supradesnivel del ST, que es esto que más o menos nos muestra en esta imagen. Y como ven, hay una elevación bastante difusa sin cambios recíprocos,
y como que no concuerda la pared anterior del B2 al B4 con el D2, con una elevación del CT como para uno pensar que sea un territorio coronario, y esas, digamos, esas ayudas electrocardiográficas nos pueden orientar en la clínica de nuestro paciente. Después de que pasa esta fase, luego el ST baja y se produce una inversión de la onda T, y aquí pueden pasar dos cosas después de esto. O que se normalice por completo el electrocardiograma después de unas 3, 4 semanas, incluso puede ser antes, pero en algunos pacientes con ocasiones persiste esas alteraciones electrocardiográficas de inversión de la onda T con una rectificación del segmento ST que nos puede sugerir el antecedente de una pericarditis, y es importante dejarlo registrado si llegamos a verlo para casos futuros que le tomen electrocardiogramas a este paciente por cualquier otra razón. El derrame pericárdico característicamente nos va a mostrar voltaje bajo en el electrocardiograma, es independiente del comportamiento clínico de si tiene o no taponamiento. Sin embargo, el bajo voltaje tiene una definición muy estructurada, que es básicamente un QRS menor de 5 milímetros o 0.5 milivoltios en todas las derivaciones de las extremidades, o menor de 10 en las derivaciones precordiales. Característico que puede pasar en esto es que podamos ver bajo voltaje y ver alternancia eléctrica del voltaje que puede ir variando con la respiración, y esa alternancia nos va a mostrar QRS de tamaño muy pequeño alternando con QRS de tamaño, por decirlo de alguna forma, normal, que nos sugiere un derrame pericárdico, al menos con un volumen importante que logre atenuar la magnitud del QRS. Algo que cada vez estamos viendo con más frecuencia, tal vez no porque aparezca más, sino porque la estamos diagnosticando mucho mejor, la miocardiopatía ritmogénica, o lo que llamábamos antes la displasia ritmogénica, que dejó de llamarse displasia pues porque no es una displasia, básicamente es una infiltración grasa, no un reemplazo del tejido miocárdico por tejido fibroadiposo que predispone a muerte súbita. Usualmente los cambios son muy sutiles y podemos ver unas ondas T invertidas en las direcciones precordiales iniciales con presencia de onda épsilon, o lo que llaman una onda épsilon al final del QRS. ¿Qué pasa con esto? Que pueden ser cambios muy sutiles y que con frecuencia en estadios iniciales de la enfermedad no se ven o no son fácilmente perceptibles. Es raro verlo en menores de 14 años, pero ojo en la población pediátrica, porque lo que sí está visto es que la cardiopatía ritmogénica, así como el síndrome de Brugada, se han encontrado asociaciones en el síndrome de muerte súbita del infante, y que lo asumían como una muerte súbita del infante, y se ha visto en estudios post-mortem que están asociados a estos dos tipos de cardiopatía. ¿Cómo se va a ver eso? Pues va a ver la onda T invertida, que a veces puede ser así marcada como esta o puede ser más sutil en las precordiales. Aquí, como ven, no se ve una onda épsilon puntual, entonces digamos que uno puede decir, no, una alteración, y lo reportan con frecuencia, una alteración inespecífica de la repolarización y tal, le descartan isquemia, le descartan todas las cosas y dicen, no, no tiene nada, ojo, porque puede ser una cardiopatía ritmogénica. Y ya cuando vemos electrocardiogramas con más detalle o con enfermedad más avanzada, alcanzamos a ver el patrón de onda épsilon, que es esta muesca que se hace al final del QRS, que no se ve en todos los pacientes, como les dije hace un momento, pero claramente cuando no lo estamos buscando o desconocemos su existencia, ni siquiera así de manifiesta la vamos a ver nosotros. El QT largo, que es también una anomalía genética, es importante aquí sobre todo interrogar muy bien los antecedentes familiares de los pacientes, aunque también puede aparecer de forma esporádica. Los pacientes pueden llegar a consulta por síncope o pueden tener una primera manifestación de una arritmia ventricular. Es raro que uno lo alcance a ver en arritmia ventricular, toca estar muy presente en síncopes atípicos, como que un trastorno convulsivo, que no es como muy claro el posictal, etcétera. Hay que pensarlo. Cuando uno lo ve, es muy claro la prolongación del QT. La dificultad de este síndrome es que no siempre está manifiesto, entonces con frecuencia vemos electrocardiogramas normales, pero siempre medir el QT y darle valor al QT. No nos acostumbramos normalmente a medir el QT y apreciar su morfología, porque dependiendo también del patrón de QT que tenga el paciente.
va a tener más riesgo en diferentes momentos o situaciones de la vida diaria y es importante dentro de las recomendaciones. Entonces, digamos, clásicamente los 3 patrones electrocardiográficos en donde hay unos que están más asociados a la actividad física, en donde esos pacientes, digamos, que se ven limitados en su calidad de vida diaria porque toca restringirle un montón de actividad, como los pacientes que tienen más asociación durante periodos de sueño, en donde su día a día no está limitado, pero los periodos de sueño y las bradicardias o medicamentos bradicardizantes pueden ser peores para ellos. Entonces, eso también nos puede orientar mucho dentro de la semiología del interrogatorio cuando vemos un patrón electrocardiográfico de QT prolongado o no. Sin embargo, no siempre tiene que ser genético, muchas veces es adquirido o precipitado con alguna predisposición genética por algún medicamento. La lista de medicamentos que prolongan el QT es larguísima. Siempre interroguen qué toman los pacientes y si no conocen muy bien el medicamento, se toma un tiempo, unos pocos minutos y revisa medicamento por medicamento qué podemos tener de alteraciones electrocardiográficas en estos pacientes que nos expliquen qué está pasando. El síndrome de Brugada, descrito en el 92, que es también una canalopatía que se predispone a muerte súbita, tiene un comportamiento familiar y esporádico, al igual que las canalopatías de QT. Los pacientes característicamente debutan con muerte súbita por taquicardia ventricular polimorfa o fibrilación ventricular en corazones sanos. Ojo, porque el electrocardiograma, si bien puede ser así de manifiesto con un supradesnivel en precordiales de B1 y B2 con inversión de la onda T, que es clásico como se ve en este electrocardiograma, el Brugada tiene el mismo problema del QT, que no se manifiesta todo el tiempo y puede tener unas manifestaciones no tan claras, en donde están descritos 3 patrones de Brugada, el tipo 1, que es el que está más asociado a muerte súbita, o el clásico, el tipo 2, en donde digamos que puede inducirse un tipo 1 a partir de ese tipo 2 y predisponer a muerte súbita, y el tipo 3, que es algo que digamos que se ha descrito en registros, pero que con el tiempo se ha visto que ese hallazgo electrocardiográfico, en donde no tenemos un supradesnivel del ST mayor de 2 milímetros en precordiales B1 y B2, ni inversión de la onda T, se ha visto que no tiene ninguna asociación con muerte súbita. Importante, el supradesnivel debe ser mayor de 2 milímetros con una onda T negativa en el Brugada tipo 1 y con una onda T positiva en el Brugada tipo 2. Clave, los 2 milímetros en esas precordiales. Y la inversión de la onda T ya es medio irrelevante si ya cogieron ese primero. Muchas gracias.